Muy buenas noches, amantes del terror. Bienvenidos a un programa más de La Cabina del Horror, una producción de Horror Hazard. En este momento, para dar inicio con el programa del día de hoy, vamos a pasar a la sección de criptozoología con Reiner. Buenas noches, fanáticos del terror. En esta ocasión les vengo a hablar sobre una extraña criatura a los cuales llaman el Mothman. La leyenda del Mothman nació en 1966 en West Virginia, cuando un matrimonio se paseaba por una zona que le dicen la zona TNT, un lugar de desechos reactivos y químicos que fueron utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que cuando ellos circulaban por esta zona de la carretera, por ese pueblo, vieron una extraña criatura de aproximadamente 2 metros, con enormes ojos rojos y 2 alas que le salían de su espalda. El esposo del matrimonio de una vez arrancó el carro y se dirigió hacia la carretera principal, donde la criatura se lo fue siguiendo. El tipo iba a 120 km por hora y la criatura lo seguía a la par, como si el auto fuera completamente lento y la criatura fuera a la velocidad del auto. Esto fue uno de los primeros avistamientos. Otro de los avistamientos que se tienen sucedió en una antigua granja en 1966. Un granjero que se dirigía hacia su trabajo contempló una extraña criatura que revoloteaba cerca de su auto a unos pocos metros del suelo. El tipo se asustó tanto que incluso lo internaron en un psiquiatra porque quedó completamente traumado. Uno de los más impresionantes también es el de dos viejos militares, que contemplaron a esta extraña criatura haciendo extrañas maniobras en el cielo y desapareciendo al instante cuando hizo una extraña maniobra, adentrándose en los bosques de West Virginia. El último avistamiento que se tiene del Mothman resultó ser en 1976, cuando el puente de Brighton Bridge se derrumbó. Un día antes, el Mothman se dice que había estado parado en ese puente. Hasta incluso hay una extraña fotografía donde se logra apreciar a esta extraña criatura parada en uno de los pilares del puente. La criatura se dice que es un ángel de la muerte que predice cuando un desastre va a ocurrir. Esta criatura, antes de que este puente se derrumbara, la criatura estuvo allí. Curiosamente, en Japón, antes del famoso terremoto y del famoso tsunami, se reportaron extraños avistamientos de una criatura alada revoloteando por toda la zona de Japón. ¿Será acaso que el Mothman será un tipo de criatura creada por la radiación? ¿O se tratará de un demonio o un ángel de la muerte que predice las cosas? Cada muerte, nunca lo sabremos. Pero de algo estoy seguro: el misterio del Mothman jamás será resuelto. Mi nombre es Reiner Castro y sigan disfrutando de La Cabina del Horror. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, espero que hoy se encuentren muy bien y de una vez les traigo la pregunta del día y es: ¿cuál es la película de terror que se hayan arrepentido de haber visto? Por lo general todos tenemos una película que creemos que fue una pérdida de tiempo haberla visto. En mi caso le digo una que fue un poco reciente y es La Llorona. En mi caso fue una pérdida de tiempo. Me disculpo si les gustó, pero quiero ver sus comentarios, a ver cuál es esa película de terror que se arrepintieron de haber visto. Y mientras ustedes nos contestan la pregunta del día, nos vamos a la sección de Un Día Como Hoy. Un día como hoy, 17 de julio. Un día como hoy, pero en 1944, se estrenaba Return of the Ape Man. El descubrimiento de un cavernícola perfectamente preservado urge a un científico demente a intentar un arriesgado trasplante cerebral. Un día como hoy, pero en 1987, se estrenaba Tiburón, la venganza. La viuda del jefe Brody cree que su familia está siendo atacada deliberadamente por otro tiburón en busca de venganza. Un día como hoy, pero en 1998, se estrenaba Laughing Dead. Cuando Hunter se despierta de un sueño febril, está en un mundo que nunca imaginó, uno lleno de monstruosas bestias y humanos que parecen estar derritiéndose en las costuras. Un día como hoy, pero en el 2001, se estrenaba Mimic 2. El insecto gigante humano que imita sobrevivió a Mimic 1 y está matando humanos y acosando a una mujer que es maestra de biología en Nueva York. Y para finalizar, un día como hoy, pero en el 2002, se estrenaba Arak Attack. Las arañas venenosas se exponen a un químico nocivo que las hace crecer en proporciones monumentales. Esto fue todo en Un Día Como Hoy. Volvemos con más en La Cabina del Horror. Para el tema del día de hoy vamos a hablar de atracciones de terror. Lugares que sean especializados en disfrutar y entretener y aterrorizar a todos sus invitados.
Para empezar, yo voy a hablar del USS Hornet Haunted, que es un cargaaviones que está ubicado en Estados Unidos. Este cargaaviones tiene una historia muy particular porque fue usado en la guerra de Vietnam y también hubo una expedición donde este barco fue al Triángulo de las Bermudas. Es un barco que está rodeado de muerte, porque recordemos que la guerra de Vietnam fue una de las guerras más sangrientas que ha existido en la era moderna, además de que se dice que Estados Unidos perdió esta guerra. El barco regresó a puerto estadounidense únicamente para convertirse en una atracción terrorífica. Tiene un costo de aproximadamente $35 estadounidenses para todo aquel que quiera entrar en este barco y aterrorizarse con los sustos que hay. Lo que me pareció curioso de este lugar es que estamos acostumbrados a ver casas embrujadas, hospitales embrujados, psiquiátricos, pero ¿cuándo hemos visto una atracción dentro de un barco que estuvo en una guerra? La verdad es que es un lugar muy interesante y tiene una versión aún más cara y más terrorífica que son aproximadamente $100 para que ustedes puedan meterse y dormir ahí con un grupo de amigos. Dicen que hay en las habitaciones, hay tripulantes de este barco que aparecen en las noches a las personas que se quedan ahí. Dicen que se siente una aura muy extraña, pero recordemos que es un barco, un portaaviones que está hecho de acero y el metal también es muy frío, por lo que se debe sentir frío estando ahí, aparte de toda el aura de misticismo y de fantasmas que puede estar rodeado en este barco. Este lugar está abierto a todo público, nada más que tiene que tener una restricción de edad de 16 años, pero cualquiera puede entrar. Es el USS Haunted Hornet. Asilo Brighton en New Jersey. Este era un almacén viejo y decrépito que se utilizó para albergar a una gran cantidad de personas con problemas psicológicos a mediados de la década de 1940. Muchos de estos pacientes eran bastante violentos y a menudo había que aislarlos para poder proteger al personal y también a otros pacientes. De hecho, los pacientes más violentos fueron alojados en el edificio central de este asilo, mientras que los menos violentos fueron alojados en el edificio B, que igualmente estaba cerrado al público. Después de estar 59 años aislada al público, reabrió sus puertas en el 2011 para convertirse en una atracción embrujada. Este asilo cuenta con la experiencia de ser una de las casas más embrujadas e interactivas para todos los fanáticos del terror. De hecho, tiene una gran cantidad de actores, escenografías y también hacen uso de animatronics para poder ambientar más este lugar. Y también pasa en constantes renovaciones y cambios para que la temporada de Halloween sea lo más tenebrosa posible para todos los fanáticos. En este lugar se encuentran diferentes escape rooms con diferentes temáticas, como por ejemplo el escape de la habitación 1408, la tumba, el escuadrón bomba y el dispositivo. Otras actividades también son el lanzamiento de hachas, pero también hay una muy famosa que es el recorrido paranormal, y es donde te dan solamente una linterna y podrás recorrer todos los pasillos más embrujados de este asilo con una duración aproximada de 2 a 3 horas. Y muy importante es que no tiene actores. La idea de este recorrido es que las personas puedan experimentar situaciones bastante reales. Pero si esto no fuera suficiente, también cuenta con eventos especiales como Santa's Slate, donde podrás ir de paseo al taller de Papá Noel y mirar los elfos lobotomizados empacando juguetes deformes. También al malvado Jack Frost, renos rabiosos y al mismo Santa en motosierra. Dark Valentine, donde las personas irán armadas con una pequeña vela LED y donde los habitantes de Brighton Asylum los acecharán un poco más allá de su campo de visión. Y también otras como St. Patrick's Slade, Night of the Creeps o Clown Asylum. La primera atracción de la que le voy a hablar es una que yo tuve el placer de ir y es en la Casa de Cera de México. Este lugar, bueno, pues son esculturas de cera de muchos famosos, cantantes, actores, actrices, de mucha gente, pero de las que le voy a hablar obviamente es de la parte de terror. ¿Por qué? Bueno, primero está en un lugar muy oscuro, por lo que da como miedo entrar, porque todo el lugar es muy iluminado. Yo tuve que entrar sola porque mi mamá no quiso entrar conmigo. Entonces, la verdad, les voy a contar un secreto. Entré con un grupo de muchachos mexicanos para que no me diera tanto miedo, porque no sabía lo que me iba a topar. Básicamente, este lugar es súper oscuro y está lleno de ruidos, como gritos de la Llorona, música tétrica.
de todo. La música de los personajes de terror, digamos, conforme vos te vas acercando y encuentras un personaje, está sonando la canción de él. Por ejemplo, Freddy, si ves La Llorona, se escuchan los gritos de La Llorona, el fantasma de la ópera. También asustan porque se mueven de toda la casa de cera, ninguno se mueve, pero literalmente ellos sí. Por ejemplo, cuando vos vas entrando, te topas a la niña como del aro que viene hacia donde vos con el pelo en la cara, y encienden una luz y la muñeca se mueve y viene hacia donde vos. Entonces te asusta mucho. A la derecha está el personaje del exorcista, ¿verdad? Donde está el padre con la niña ahí, y también se mueven un montón, o sea, es horrible. Luego vas caminando y hay personajes que están como muy oscuros, entonces cuando usted se acerca a verlos, pegan un grito, obviamente un sonido, ¿verdad? También pues se alumbran todos. Hay una parte donde es como una parte de tortura, entonces cuando vos te acercas, es como una silla eléctrica, cuando vos te acercas empiezan a parpadear las luces y empieza un sonido de gente como alguien gritando donde los están torturando, y se escuchan muchas cosas. Entonces el susto no es tanto lo que estás viendo, sino el sonido y el suspenso en el que está el lugar. También hay, bueno, más personajes de terror, hay zombies, en la pura salida están los zombies como en un carro. Entonces la verdad a mí me gustó, no por el hecho de que uno siempre está acostumbrado a meterse en una casa de terror, a que alguien le salga entre las puertas y todo, sino que es de puros personajes de terror, de películas de terror prácticamente. Y lo que me gusta es que, digamos, de todos los muñecos, todas las esculturas de la casa de cera, son los únicos que se mueven, son los únicos que asustan, son los únicos que todo. Lo vacilón es que cuando uno sale de aquí, llega como a la parte de espejos, entonces tras de que usted viene así como asustado y un poco ciego, porque es súper oscuro, hay partes que están iluminadas solas como con antorchas, entonces llega como a la zona de los espejos, entonces uno se siente perdido, cuesta un mundo salir, y luego llega a la parte como de Plaza Sésamo, como si nada hubiera pasado. Pero sí, la verdad, a mí me gustó muchísimo por el tema, como les dije, no es una casa común de terror. Y bueno, si algún día van a México, los invito a que vayan, está en Ciudad de México, y la verdad es que la entrada es muy barata. Entonces los invito a visitar este lugar y que les vaya muy bien y se asusten. La siguiente atracción que les voy a contar se trata de Loftus Hall, una casa que está ubicada en Irlanda del Este. Pero voy a contarles un poco la historia de esta casa y por qué es tan llamativa a todos los turistas que van a Irlanda. Esta mansión es muy antigua y ha tenido diferentes dueños. Uno de los dueños fue Loftus, que fue un conde inglés que fue a vivir a Irlanda del Este huyendo de la guerra. Una vez establecido ahí, hizo muchísimas reformas para modernizar la casa, a la época claro está, y se fue con su familia. La meta de él era que algún día la reina de ese momento de Inglaterra fuera a visitarlo a su casa. Lastimosamente esto nunca pasó. Esta casa está ubicada en un peñasco y está muy cerca del océano. Una vez se cuenta la historia que un barco llegó a este lugar, se bajó un hombre misterioso y tocó a la puerta de esta casa. Le abrieron y lo dejaron pasar. Esta familia Loftus tenía una hija llamada Anna. Ella se hizo muy buena amiga de este hombre misterioso, comenzaron a hablar, a conversar, y a cierto punto ella lo invitó a cenar, solo ellos dos. Una vez estaban cenando, el mayordomo se acercó donde estaban ellos y se le cayó un cubierto. Anna trató de ayudarle a recoger este cubierto. Cuando se fijó debajo de la mesa, notó que el hombre misterioso tenía una pezuña en vez de pierna. Anna quedó traumatizada y la familia, al ver el estado psicótico que ella tenía, la encerraron en la casa y no la permitieron salir más. Algunos dicen que Anna se embarazó de este hombre misterioso, otros dicen que era el diablo que estaba visitando esa casa. Pero algo que estamos seguros es que esta casa tiene un aura muy extraña, que por eso la convirtieron en una atracción y es una de las casas más visitadas en Irlanda. Hay una foto que encontré en internet donde se muestra un paseo que están teniendo unas personas dentro de esta casa y logran ver una persona vestida con ropa muy antigua y se dice que es Anna que rondan los pasillos de este lugar. Otra historia que dicen que encontraron cuando estaban haciendo una reforma, encontraron un cadáver. Bueno,
un esqueleto de un niño. Se dice que este niño era el hijo de Anna y del muchacho misterioso. Esta casa está rodeada de mucha historia, mucha muerte, porque aquí sucedió guerras, sucedieron matanzas y otras cosas muy perturbadoras. Esta casa con aire medieval se convirtió en una atracción muy gustada por los turistas y por los propios irlandeses, porque no solo da ese toque de terror con los actores y la ambientación, sino que también tener tanta historia la hace muy llamativa. Esta fue el Loftus Hall en Irlanda. Shocktober, Leesburg, en Virginia. En 1879, Dale Scarsheim construyó una casa para patrimonio familiar. A los pocos días luego de que su familia se pasó para esta casa, Dale estaba caminando por las zonas verdes del lugar y encontró unas cavernas, y no solamente eso, sino que se dio cuenta que había un lago que pasaba por debajo de su casa. Mientras exploraba las cavernas, se encontró una serie de tumbas, y él, sin saberlo, por estar explorando y estar revisando de qué trataba esto, perturbó algunos de los cuerpos. Días después, cosas extrañas comenzaron a suceder en su familia, y algo bastante terrible fue que su esposa e hijos fallecieron de formas inexplicables, y días después el mismo Dale desapareció de la faz de la tierra. Con el tiempo, esta casa de los Scarsheim funcionó para diferentes propósitos para diferentes personas, pero siempre tenía algo siniestro adentro. Por ejemplo, habían más muertes de formas misteriosas y también desapariciones, hasta que llegó un punto donde fue deshabitada y años después se fueron olvidando todos los horrores relacionados a esta casa. Es la única casa embrujada real del norte de Virginia y ahora utilizada como atracción de terror. Los primeros 3 niveles de la mansión embrujada se han convertido en Camp Carlhem, un campamento horrible y embrujado. La guarida también incluye Carnival of Souls, el sótano de Carlhem Manor, una atracción llena de payasos espeluznantes y carnicería de carnaval. La mansión cuenta con más de 100 actores y personas del equipo de producción para crear la mejor experiencia de la casa embrujada en una atracción conocida como Shocktober. También hay otra atracción llamada My Bloody Valentine, donde una pareja o un grupo de amigos puede atravesar 32 habitaciones llenas de terror. Y por si fuera poco, todas las personas amantes de lo paranormal pueden aprovechar una de las 5 noches en las que se abre al año los recorridos para poder hacer investigaciones paranormales guiados por un grupo del Atlántico Medio. Pero es que esta atracción es bastante diferente de las demás, porque no cuenta con ningún actor, sino más bien con 2 docenas de personas que están recorriendo el lugar al mismo tiempo tratando de captar pruebas fantasmales. La mansión tiene 140 años de historia listos para ser explorados. McCamey Manor. Este lugar está ubicado en San Diego y es la atracción más terrorífica del mundo. ¿Por qué? Bueno, primeramente para entrar a este lugar no se cobra. Solamente se pide una donación de alimento para perro o si usted quiere una donación económica, pero no hay como un precio en especial. Pero no es tan fácil. Primero es un proceso de selección bastante grande. Usted se inscribe y hay que esperar que lo seleccionen. Luego de esto, bueno, son de 2 en 2 que se entra, son 8 horas de tortura, por decirlo así, y tienes que firmar un contrato de aproximadamente 40 páginas, donde dicen muchas cosas como, por ejemplo, si a usted se le quiebra un hueso, no puede demandarlos, por más ira que usted sienta, no puede lanzarse contra los actores. También, si usted muere en este lugar, sus familiares no pueden demandar la casa. Y bueno, a favor suyo está nada más como que no lo pueden violar ni asesinar de una vez, ¿verdad? Solamente si usted se muere por asfixia o algo así, no es culpa como de ellos. Pero bueno, consiste básicamente que secuestran a la gente y los torturan. Les ponen bolsas en la cabeza, los sumergen en aguas negras, aguas congeladas o en muchas vísceras, lo meten en una tina y le lanzan cucarachas o arañas o serpientes. Cabe destacar que son vivas, ¿verdad? Le pueden arrancar las uñas, les pueden quebrar huesos, arrancarles dientes, cortar el pelo. También se les lanza sangre, se les hace comer huevos podridos, vísceras, cualquier cosa que ellos quieran pueden hacer con usted. Y la idea de esto es que usted esté realmente en una película de terror, donde usted antes de entrar tiene que tener como una palabra clave, ¿verdad? Por si usted como que si usted se arrepiente de estar acá, pero no les aseguran que el show termine cuando usted hable, digamos, cuando diga esta palabra.
Como les dije, la duración es de 8 horas aproximadamente y tiene múltiples denuncias para que puedan cerrar el lugar. Entonces es bastante terrorífico. No sé si ustedes se animarían a ir a este lugar, al menos yo no. Y mientras ustedes disfrutaron este tema, vamos a una nota relacionada con las películas del tema de hoy. La Casa del Terror, 2006. Un grupo de 6 amigos en un viaje por carretera se detiene en una atracción del parque de diversiones llamada Dark Ride sin darse cuenta de que un psicópata que asesinó brutalmente a 2 niñas acaba de escapar de una institución mental y está buscando refugio allí. Dark House 2009. Varios actores que son contratados para una atracción de casa embrujada pronto descubren que están trabajando en una verdadera casa de horror. The House is October Built, 2014. Un grupo de personas misteriosas y perturbadas acechan a 5 amigos durante un viaje por carretera en busca de la mejor atracción de la casa embrujada. The Scare House 2014. 2 años después de un trágico accidente, 6 chicas universitarias son invitadas a una fiesta dentro de una elaborada casa de diversión de Halloween. Una vez dentro, las chicas se dan cuenta de que las intenciones de sus anfitriones no son solamente diversión y juegos. The Funhouse Massacre 2015. 6 de los psicópatas más temibles del mundo escapan de un asilo local y proceden a desatar terror en la multitud desprevenida de un funhouse de Halloween, cuyos laberintos temáticos están inspirados en sus diversos reinados del terror. Fear King 2016. Un drogadicto de terror y sus amigos se inscriben en una compañía que da vida a los mayores temores de sus clientes. Ruin Me 2017. Alexandra de Malagana ingresa a Slasher Slept Out, un evento extremo que es en parte un viaje de campamento, una casa embrujada y una sala de escape, pero cuando la diversión se vuelve mortal, Alex tiene que jugar si quiere salir con vida. Extremity 2018. Una joven obsesionada con el horror se somete a horas de tormentos agotadores dentro de una guarida extrema en un intento por enfrentar sus miedos y conquistar el pasado trágico que la atormenta. Hellfest 2018. Un asesino en serie enmascarado convierte un parque de diversiones con temática de terror en su propio patio de juegos personal, aterrorizando a un grupo de amigos mientras el resto de los clientes creen que todo es parte del espectáculo. No Escape Room 2018. Cuando una atracción de sala de escape pasa de ser una actividad de unión divertida a una experiencia paranormal peligrosa, un padre y una hija deben huir de un espíritu enojado. Hound 2019. En Halloween, un grupo de amigos se encuentra con una casa embrujada extrema que promete alimentarse de sus miedos más oscuros. La noche se vuelve mortal cuando se dan cuenta de que algunas pesadillas son reales. Vayan preparando sus dedos para la encuesta del día de hoy. ¿Cuál de estas 3 películas les ha llamado más la atención, les ha gustado más, han conectado mejor con ella? Las opciones son Stigmata, The Possession o The Devil Inside. Coméntenos allá abajo qué les pareció esta película y cuál es su preferida. Y mientras ustedes comentan su película favorita de estas 3 opciones, vamos a ir a la sección de arte de horror, donde algún artista nos va a mostrar su gran talento. Vamos con la nota. Mi nombre es Dayana Naranjo, soy maquillista profesional, trabajo en el campo del maquillaje social, que es el maquillaje un poco más casual, pero también trabajo en el campo del maquillaje de efectos especiales y el maquillaje más fantasioso. Tengo 5 años aproximadamente de haber estudiado acá en Costa Rica, pero también he tenido la dicha de viajar a México y viajar a El Salvador y aprender de artistas mexicanos y artistas brasileños. Mi trabajo básicamente se desarrolla en teatros, trabajo también con fotógrafos y por supuesto con maquillaje social, novias, eventos especiales, maquillaje de noche y demás. En el ámbito de la fotografía creamos personajes conceptuales y fantasiosos, como vampiros, catrinas, calaveras y personajes de terror. Los invito a seguir mi trabajo. Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Dayana Naranjo Makeup.
este momento vamos a conocer las notas más recientes de nuestro sitio web www.horrorhazard.com y después de esto conoceremos una de las historias interesantes que nos trae Alberto. Estrenos. Happy Halloween Scooby-Doo. Scooby-Doo y sus amigos tendrán que ingeniárselas en contra de una plantación de calabazas que cobrarán vida después de regarlas. Benny loves you. Jack ya es mayor y se deshace de su osito. Lo que no sabe es que eso solamente puede terminar en muerte. My Dead Ones. Todos tenemos secretos. Detrás de la apariencia de un estudiante de cine tímido se esconde un oscuro pasado que está a punto de ser revelado. Continuamos con series. Killer Camp. Unos campistas. Unos juegos para obtener primeras pistas. Pero, ¿quién será el primero en morir? En Curiosidades nos encontramos Carnaval de las Almas. Después de tener un accidente trágico, una chica viaja a un pueblo donde un parque de atracciones abandonado la atraerá y la llamará hasta ella sentirse atraída por él. Y en nuestra reseña de la semana tenemos A Ghost Story. Un músico recientemente fallecido regresa como fantasma al lado de su mujer, pero descubre que no es capaz de interactuar con los vivos como él quisiera. Y no lo olvides, estas notas y mucho más en www.horrorhazard.com. Hola, buenas noches Costa Rica. Voy a hablar acerca de una mujer que es conocida como la Condesa Bathory. Algunos la conocen como Elizabeth, otros la conocen como Isabel, pero su nombre real es Elsbeth y se escribe así. Y voy a hablar acerca de esta mujer en dos partes, ya que para entender lo que hizo, primero debemos contextualizar el dónde y cuándo sucedió, ya que para nosotros que vivimos en 2020, en el próximo video del siguiente viernes voy a hablar sobre cosas que son muy difíciles de entender y de creer, y para que podamos entenderlas y creerlas, primero voy a darle un contexto a todo el mundo que rodeaba a la Condesa Bathory. Lo primero que debemos entender es la guerra, ya que estamos hablando del siglo XVI, cuando la guerra se hacía con espadas y hachas. Y aquí hay que quitarse de la cabeza cualquier cosa heroica y linda como las que podemos leer en las crónicas de Narnia, sino que aquí estamos hablando de guerras crueles y sangrientas, ya que hay que ser cruel y hay que ser sangriento para tener la entereza de ir corriendo hacia otra persona y partirle, romperle su humanidad con un espadazo. Por lo cual, para que una nación pudiera sobrevivir, necesitaba tener un ejército. Y para que ese ejército fuera operativo, necesitaba componerse por soldados crueles y sanguinarios. Y para que esos soldados fueran crueles y sanguinarios, toda la sociedad tenía que ser cruel y sanguinaria. Lo otro que debemos tomar en cuenta es que en esta sociedad no existen los derechos humanos, ya que en esta sociedad se compone por dos clases de personas, que son los que sirven y los gobernantes. Y toda la vida de los que sirven es para servir a los gobernantes. Y los gobernantes tienen todo el derecho y la autoridad de castigar, de flagelar, de mutilar e incluso de asesinar a sus siervos. Y alguien se preguntará, ¿por qué tanta crueldad? La razón de esta la podemos entender cuando leemos El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, ya que más vale que te tengan miedo a que te respeten, ya que para que tus siervos no se rebelen contra ti, se necesita que ellos te tengan miedo, que te tengan terror, para que sean tus fieles siervos. Y esa es la razón por la cual la violencia y la crueldad hacia los sirvientes
era algo común y típico en todas las familias nobles de esta sociedad. En base a esos dos contextos, ahora entrando ya de lleno en la biografía de la condesa Bathory, ella se casó a los 15 años con un noble llamado Ferenc, y este noble era un militar. El país de ellos, que es Hungría, estaba en esos tiempos en guerra contra los otomanos, contra los turcos. Y este noble constantemente estaba en esas campañas militares contra los turcos. Y los turcos lo apodaban como el Caballero Negro. Y no solo por sus hazañas militares, que como ya dije, estamos hablando de un contexto de guerras muy crueles y muy sangrientas y muy violentas, sino que lo apodaban el Caballero Negro, ya que aparte de ser un guerrero, también era un torturador. En estas guerras se tomaban prisioneros y algunos de estos prisioneros se los aislaba para torturarlos y obtener de ellos información. Y respecto a esto voy a tener un momento para reflexionar respecto al dolor. Tal vez algunos de ustedes se considerarán que son personas débiles y otros se considerarán que son personas bastante fuertes. Pero yo les digo de que no importa qué tan débil seas o qué tan fuerte seas, ya que todos tenemos un punto límite donde comenzamos a sentir dolor. Las personas más débiles comenzarán a sentir dolor a la más mínima presión, en cambio las personas más fuertes habrá que aplicarles más presión, pero aún así todos tenemos un punto límite donde nuestra biología humana se descontrola y empezamos a sentir un dolor intenso. Y en el proceso de torturar, la persona torturada va a llorar, va a suplicar y va a gritar, pero el torturador debe tener la suficiente sangre fría para no sentir empatía por el torturado y continuar aplicándole dolor sistemático hasta que se muera o hasta que obtengas de él la información que necesitas. Y dentro de esta sociedad de personas crueles, las más crueles son los torturadores, y el esposo de la condesa Bathory era un torturador. La condesa Bathory vivía recluida en un castillo donde era la única noble y todas las demás personas que vivían ahí eran sus sirvientes quienes seguían ciegamente sus órdenes. Y en este castillo ocurrían muchas cosas crueles, ya que la condesa era una mujer cruel, ya que en esta sociedad el castigar a los sirvientes era para los nobles prácticamente diversión, prácticamente deporte. Y cuando su esposo, el Caballero Negro, volvía de las campañas contra los turcos, le enseñaba métodos de tortura para ser más eficaz a la hora de castigar a sus sirvientes. Existe la posibilidad de que hayan personas sensibles viendo este video, y también debido a que este video se exhibe abiertamente en internet, también existe la posibilidad de que lo estén viendo menores de edad, por lo cual no voy a detallar los castigos que aplicaba tanto la condesa como su esposo. Pero si alguien siente curiosidad, los invito a buscarlos por sí mismos. Y como si lo anterior fuera poco, más encima, la condesa era una aficionada al ocultismo y solía rodearse de brujos y brujas como sus asesores. Así que todo indicaba de que en ese castillo iba a suceder algo terrible, y efectivamente sucedió algo terrible entre 1606 y 1610. Y lo que sucedió entre esas fechas lo voy a explicar el próximo viernes, ya que este video fue simplemente una especie de introducción para contextualizar y así poder entender el mundo donde vivía la condesa Bathory, para de ese modo poder entender bien lo que voy a hablar el próximo viernes. Así que hasta entonces me despido saludándolos cordialmente desde aquí, desde Chile. Pura vida. Adiós. Amante del horror, no te quedes sin aprovechar esta promoción de cuarentena. Tazas, botellas, bolsos y hasta camisas pintadas a mano con personajes icónicos del género son parte de los artículos que tenemos en este momento en venta. Puedes realizar tus pedidos al WhatsApp 8349-0203. Además, también puedes pedir la personalización de artículos con tu imagen preferida. Esperamos tu mensaje. Y ahora vamos a una nota que nos trae Selenia sobre las rosas en el arte gótico, ya que eso está muy de moda. Yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar esta nota. Mi nombre es Selenia. Hoy les voy a hablar un poquito sobre el arte floral en la cultura gótica o tipo dark. Quizás uno de los más elegantes que existen por sus tonalidades de colores, ya que combina muchos tonos oscuros como base el negro, usa el rojo, el vino,
morados, azules, tonos muy oscuros, que combinados con el blanco se ven hermosos. Para mí, el arte gótico es uno de los más lindos, bellos de combinar, porque les puedes poner encajes, perlas, calaveras, velas, y naturaleza muerta no puede faltar entre ellos. Se usan flores deshidratadas naturalmente o artificiales. Para darles esos tonos de color utilizamos, ahorita en el mercado hay muchos tintes artificiales, son sprays que no dañan los pétalos de las flores al coger el tono que más deseamos para decorar nuestros lugares interiores, ese lugar de tu casa que quieres ponerlo un poquito elegante, tenebroso, quizás sombrío. Entonces podemos utilizar estos sprays que le dan ese color a la flor y logrando un acabado súper original, diferente. En Costa Rica existen diferentes tipos de flores que por su naturaleza ya vienen con colores oscuros. Podemos encontrar las caras negras, que es una variedad muy exótica, difícil de encontrar un poquito, pero es muy exótica. También encontramos una rosa que se llama el príncipe negro. Es una rosa que cuando va alcanzando su maduración, su color es rojo, se va tornando vino, y cuando va llegando a la parte donde va muriendo, por decirlo así, se va tornando de un color negro aterciopelado. Por eso se llama príncipe negro. Hay una flor ahorita muy de moda que se llama la rosa del desierto. Es un poquito costosa, florea una vez al año, entonces es como la expectativa de que la flor esté todo el año para llegar el momento en ver esa belleza, ¿verdad? Es muy delicada y igual es costosa. Es un gusto para mí hablarles un poquito del arte floral, porque normalmente estamos acostumbrados a ver arreglos muy básicos, arreglos con colores vivos, pero dejamos un poquito de lado lo que es esa elegancia que tienen las flores rojas. Acá las podemos ver con el blanco, se ven súper elegantes, esa elegancia que le da a un lugar de nuestra casa, a una pared, un cuadro, un espejo, una calaverita por ahí puesta con las flores. Esa es la diferencia entre el original y lo básico, que normalmente pues no estamos acostumbrados a ver. Nosotros somos una floristería virtual. Cualquier cosa, cualquier evento, contrataciones, consultas, cotizaciones, pueden llamarnos al 6202-0035. En Facebook estamos como Floristería Las Rosas Moravia. Es un gusto para mí haber estado en este espacio con ustedes, explicándoles un poquito sobre este arte, y espero verlos muy pronto. Muy buenas noches y muchas gracias. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase "los efectos de antes eran mejores"? El CGI arruinó el cine. Hoy vamos a hablar sobre los efectos especiales y los efectos visuales. Bienvenidos a una cápsula más de luz, cámara y terror. Los efectos especiales son todos aquellos que se pueden realizar dentro del set de grabación, ya sea alguna explosión que se haga en el set, maquillaje o movimientos del propio personaje que permitan contar la historia. Por su parte, los efectos visuales son todos aquellos que se realizan en la postproducción, conocido chroma key, el conocido CGI y otras técnicas de efectos especiales que les voy a hablar por encima a continuación. Empecemos por el CGI que todos conocemos. Es aquel efecto que puede realizar alguna computadora para hacer que haya un objeto, un personaje o crear facciones únicas que se hacen por computadora. También está el modelado 3D que va de la mano con el rotoscopio, que son dos técnicas de efectos visuales para dar una sensación de tridimensionalidad a la escena, con cosas que no estén, tal vez un vaso que se quiera hacer y que por alguna razón no podamos hacerlo.
En los inicios del cine se decía que era muy complicado y muy costoso realizar efectos visuales por el manejo de programas que hay que hacer, por el material humano y material físico como computadoras y el tiempo que se requiere para realizar un efecto visual de calidad. Y es que el presupuesto es algo fundamental. En las películas de terror no se cuenta con un presupuesto muy grande o no normalmente, como lo es alguna película de acción o alguna película de drama donde sí se usa el CGI, efectos visuales o efectos especiales. Pero les voy a dejar un ejemplo de lo que es un efecto visual. Muchísimas películas del género del terror han optado por utilizar estas técnicas de efectos visuales para implementar en sus películas. Por ejemplo, veamos este caso en The Thing. Otro ejemplo de una película de suspenso que usó técnicas de efectos visuales fue La Purga, el día de la elección. Veamos. Las películas de tiburones siempre han tenido ciertos efectos visuales, como lo es The Shallows, donde se contrató una empresa especializada en animar animales. Ahora vamos con los efectos especiales, esos que se hacen en el set de grabación, como estos del Conjuro. O como estos también que podemos ver en El Exorcista. Y tengo una pregunta para todos ustedes. Viendo los efectos especiales y los efectos visuales, ¿qué creen que es más difícil de interpretar para un actor? ¿Estar en una pantalla verde o meterse en el papel con los efectos especiales? Ahora quiero enseñarles una técnica de efectos especiales que usaban en 1937. La verdad es algo muy sencillo que ustedes los invito a que lo hagan en casa y que nos envíen sus resultados, porque es algo que cualquiera puede hacer, pero que en su momento fue muy innovador. Vamos a ver. Este efecto especial que acaban de ver fue llamado la técnica de Karl Struss. Básicamente se trata de teñir la luz de un color y maquillar al personaje de ese mismo color. En este caso yo me pinté de rojo y teñí la luz con un papel rojo. Para hacer el cambio y hacer notar la pintura hay que cambiar el tono de la luz y puse papel azul. Para que todo esto pueda funcionar tiene que ser en blanco y negro, ¿verdad? Para que los colores hagan un contraste. Y como les repito, esta técnica fue empezada a utilizar en los años 30. Esta fue la cápsula de luz, cámara y terror. Espero que la hayan disfrutado y que haya quedado claro la diferencia entre efectos visuales y efectos especiales. Me gustaría que nos dejen en los comentarios qué otro tema de la cinematografía les gustaría que abarquemos. Nos vemos en la próxima. You're the octopus. You're right, Mr. Morgan. I have a pair of arms for you. Se despertó cuando sonó la alarma del reloj, pero se quedó en la cama después de haberla parado, repasando cuidadosamente los planes para el asesinato que cometería esa noche. Todos los detalles habían recibido una cuidadosa atención. Esto sería el repaso final. Esa noche a las 8:46 sería un hombre libre, en todos los sentidos. Escogió ese momento de su 40º cumpleaños porque era la hora exacta del día, o mejor dicho, de la noche en que nació. Su madre era muy aficionada a la astrología, y por eso el momento de su nacimiento fue tan cuidadosamente registrado. Personalmente, él no era supersticioso, pero consideró halagador para su sentido del humor que su nueva vida empezara a los 40 años de edad, con precisión astrológica. De todos modos, el tiempo corría. Como abogado especializado en administrar propiedades, pasaba por sus manos mucho dinero y a veces también partes se quedaba en ellas.
Un año antes había tomado prestados $5,000 y los empleó en un negocio que parecía un medio seguro de duplicar o triplicar la inversión, pero no fue así y perdió el dinero. Tomó prestado más dinero para jugar y de un modo u otro recuperar la primera pérdida. Ahora debía ya más de $30,000. El fraude apenas podría ocultarse algunos meses y no tenía ninguna esperanza de poder reemplazar el dinero perdido. Se dedicó cuidadosamente entonces a reunir todo el dinero en efectivo que le fue posible, sin despertar sospechas, haciendo ajustes parciales en las cuentas encomendadas a su cuidado. Y para esa misma tarde, la cantidad reunida sería más de $100,000, suficiente para pasar el resto de su vida. Nunca lo atraparían. Planeó todos los detalles de su viaje, su destino, su nueva identidad. Todo estaba a punto. Tuvo que trabajar en ello durante varios meses. La decisión de matar a su esposa fue un pensamiento secundario. El motivo era simple: la odiaba. Adoptó esa decisión cuando tomó la determinación de no ir nunca a la cárcel, de matarse si alguna vez era apresado. Por consiguiente, dado que moriría de todos modos si lo atrapaban, no tenía nada que perder dejando atrás de sí una esposa muerta en vez de una viva. Difícilmente pudo contener la risa al pensar en lo apropiado que habría sido el regalo de cumpleaños que recibió de ella un día antes, una maleta nueva. También le habló de celebrar el cumpleaños encontrándose los dos en la ciudad a las 7 de la noche para cenar. Estaba muy lejos de saber cuál sería la continuación de la fiesta. Planeaba llevarla a casa a las 8:46 y satisfacer su sentido del destino, quedando viudo en ese preciso momento. Había además una ventaja práctica en asesinarla. Si la dejaba viva, ella se imaginaría lo sucedido y sería la primera en llamar a la policía cuando notase su ausencia por la noche. Muerta, no encontrarían el cuerpo de inmediato, pues antes pasarían quizá 2 o 3 días, lo que le permitiría obtener más tiempo. Las cosas marcharon sobre ruedas en la oficina. Para la hora en que fue a encontrarse con su esposa, todo estaba listo. Ella se entretuvo mientras cenaban y tomaban algunas copas y él empezó a preguntarse si llegarían a casa a las 8:46. Era ridículo, lo sabía, pero resultaba un hecho de la mayor importancia que el momento de su libertad fuese entonces y no un minuto después. Miró su reloj. Fallaría por medio minuto si esperaba hasta estar dentro de la casa. La oscuridad del pórtico era perfecta para realizar el crimen. La golpeó violentamente con la culata del arma mientras ella esperaba a que abriera la puerta. La tomó en sus manos antes de que cayera al suelo y se las arregló para sostenerla con un brazo mientras abría la puerta y entraba. Entonces accionó el interruptor y la luz amarilla inundó el salón. Antes de que pudieran ver que su esposa estaba muerta y que él la sostenía en pie, todos los invitados a la fiesta de cumpleaños gritaron: ¡sorpresa! Hola, muy buenas noches y bienvenidos a lo último en las noticias en conspiraciones extraterrestres. Soy Marco González y esto es Clan Revoluciona 2 Informa. Bueno, el mes de junio y ahora que está empezando el mes de julio se han dado increíbles avistamientos y se han postulado en varias redes sociales, así que nos hemos dedicado a escoger los mejores 3 videos para llevarles a todos ustedes. Así que vamos con el video número 1. Este video se dio exactamente el día 19 de junio a las 10 de la mañana en Texas, Estados Unidos. Ahí podemos escuchar cómo la gente está totalmente sorprendida. Vamos con el video número 2 y espectacular, donde se pueden observar esferas luminosas que causan mucho asombro. Este avistamiento se dio el 10 de junio del presente año y se dio en Boston, en Estados Unidos. Y ahora, bueno, le compartimos el tercer video. Este no tiene lo que es el audio, ¿verdad? Pero sí se ve la grabación perfectamente y se dio en México. Y como lo titularon en México, avistamiento ovni rápido. Ustedes pueden ver cómo este ovni se adelanta a una velocidad sorprendente, cambia de un color brillante a rojizo y desaparece. Pero no crean, también hay avistamientos en Costa Rica que les estaremos mostrando la próxima semana. Y ahora venimos con un tema muy interesante que ustedes mismos nos han solicitado. Para todas aquellas personas que son
fanáticas en lo que es el tema de la ufología, empezamos con nuestro primer tema, que son las abducciones ovni o abducciones extraterrestres. Así que vamos a empezar con una pequeña historia y programa tras programa vamos a ir explicando todo esto relacionado con los fenómenos ovni. La historia la basamos exactamente en 1992 en Escocia, o como se titula, ustedes lo pueden buscar en internet como el incidente del A70 o el incidente de la carretera A70. Es supuestamente el escenario de una de las más conocidas de Escocia en incidentes ovni. El caso se da cuando dos hombres, Gary Woods y Colin Wright, viajaban una noche en 1992 a las afueras de Edimburgo. Algo evidentemente les hizo retrasarse porque ellos llegaron a su destino mucho más tarde de lo esperado. Dice la historia que mientras viajaba Gary Woods con su amigo, observó un objeto negro en el cielo y que vino hacia él y lo cegó con una luz blanca. Él continuó conduciendo, pero lo siguiente que observaron es que el vehículo estaba parado en dirección contraria y al mirar el reloj había pasado 1 hora, lo cual en su momento no explicaba lo sucedido. Esto incomodó a esta pareja de amigos, en lo cual varios meses después la pareja se sometió a una regresión hipnótica con profesionales y afirmó recordar que habían sido secuestrados y examinados y se habían comunicado con criaturas alienígenas, así como usted lo escucha. Supieron de paso que había pasado durante esa hora que perdieron el conocimiento o la noción. Habían sufrido de un intenso dolor cuando 3 formas extraterrestres les llevaron a su nave y los examinaron en sus mesas. Recordó Woods que habían escuchado humanos agonizantes gritando, cuyas voces provenían de una habitación continua. Actualmente estas 2 personas siguen esperando el día que deban de regresar a esa nave. Según investigadores del caso, siguen manteniendo cada detalle sin cambiar la versión. Increíble este caso. Y bueno, le vamos a dar la siguiente recomendación de la semana. Si gustan entrar un poco con el tema extraterrestres, tenemos lo que es una película que realmente se la estamos recomendando y se llama así: 6 días sobre la Tierra, que fue estrenada en el año 2011. ¿De qué trata esta película? Bueno, cuenta la historia de abducciones y posesiones que se centra con un doctor muy atrevido, científico, que hace años que estudia el inquietante fenómeno de las abducciones alienígenas a través de la hipnosis. El encuentro con la joven Saturnina los llevará a los descubrimientos más sorprendentes, conduciéndolo a una realidad escondida por milenios, tras bastidores de la historia, que está basada en casos de experiencias de abducciones extraterrestres. Así que esta película relata un poquito sobre las investigaciones de abducciones extraterrestres en diferentes partes del mundo. Así que bueno, nos vemos en la siguiente semana y seguimos con nuestros compañeros de Horror Hazard. En la cabina del horror tenemos una nueva sección titulada Dulces Pesadillas, la cual abarcará todos los misterios del sueño. Dulces Pesadillas. Sean bienvenidos a esta nueva sección de la cabina del horror, en donde hablaremos del misterioso mundo de los sueños. Y para iniciar, hoy vamos a hablar de los sueños en la cultura babilónica. Y es que esta civilización, ubicada en la región central y sur de Mesopotamia, se había convertido en un gran imperio entre los años 2500 a.C. Era un gran centro político, cultural, pero sobre todo religioso. De hecho, su nombre significa puerta de Dios. Ellos eran politeístas y en su panteón habían tanto dioses mayores como dioses menores. De hecho, para ellos los dioses están muy relacionados con los sueños, y es que en Mesopotamia los babilonios dividían los sueños en buenos, que eran enviados por los dioses, y en malos, que eran enviados por los demonios. Ellos consideraban que los seres humanos podían comunicarse con las deidades solamente por medio de los sueños. Muchos de estos eran sueños simbólicos, de manera que tenían que buscar interpretación. Sin embargo, habían otros sueños que eran bastante claros. También consideraban que la mayoría de estos sueños eran revelaciones de la voluntad divina, pero sabían además que habían otros sueños que eran inducidos por demonios.
En las descripciones que hace esta cultura acerca de los sueños, indican que generalmente las deidades estaban de pie sobre la cabecera de las camas y consideraban que las deidades entraban a través de la cabeza. O bien, el alma podía abandonar el cuerpo y ser llevada por la deidad durante el tiempo de reposo. Además, los babilonios tenían una especie de proceso sagrado del sueño, en donde, por ejemplo, si alguna persona quería hacerle alguna consulta a los dioses, acudía donde un sacerdote, que lo que hacía era que se iba al templo de Marduk, uno de los dioses más grandes de Babilonia, y ahí comenzaba a dormir. Dependiendo del sueño que tenía a la mañana siguiente, buscaba a un adivino y éste le daba la interpretación de ese sueño y luego después se lo explicaba a la persona que había consultado. A esta práctica se le conoce con el nombre de incubación de sueños, que era llevada a cabo por estos dormidores profesionales que eran tan conocidos dentro del pueblo. Ahora bien, los babilonios, como la mayoría de las culturas, atribuían los sueños a dioses determinados. Entre ellos estaba, por ejemplo, la diosa Mamir, también conocida como Mamu o Mami. Además estaban Mami Dagé, Sakar y Sakar Mazgé, todos ellos sujetos al dios Sol, señor de las visiones y creador de los sueños. Además, tenían colecciones de datos sobre los significados de los sueños. Desgraciadamente, gran parte de ellos se han perdido. Sin embargo, algunos de los que han quedado nos indican cuál era la forma de interpretar. Por ejemplo, soñar con una copa vacía significaba pobreza futura. Soñar con una olla llena significaba fama futura. Soñar que se vuela repetidas veces significa que la persona perderá todo. Y soñar con un pájaro significaba que la persona recuperaría todo aquello que hubiera perdido. También es importante señalar que muchos de estos sueños eran maléficos e inquietaban a los soñadores. Estas pesadillas los perturbaban y sabían que habían sido inspiradas por los numerosos demonios que se movían en el mundo babilónico. Estos sueños no solamente los inquietaban, sino que además estas pesadillas afectaban su salud, por lo que cuando sucedía tenían 3 métodos para solucionarlo. El primero es que la persona visitaba a un exorcista para que eliminara al demonio que causaba la pesadilla. El segundo es que relataba su sueño a un trozo de arcilla y entonces lo disolvían en agua mientras iban pronunciando exorcismos. Esto los liberaba de la contaminación demoníaca que tenían. Y el tercero es que solicitaban un sueño divino que les revelara los métodos más eficaces para poder liberarse de aquel mal. Por esta razón es que los sacerdotes de la diosa Mamu intentaban complacerla y rezaban para convencerla para que evitara que se dieran estas pesadillas en la población. Si fuesen ustedes babilonios, ¿cuál de estos 3 métodos escogerían para poder deshacerse de sus dulces pesadillas? Revélate a mí y hazme ver un sueño favorable. Que el sueño que sueñes sea favorable. Que el sueño que sueñes sea verdadero. Que Mamu, la diosa de los sueños, esté a mi cabecera. Que yo entre en esa Gila, el templo de los dioses, la casa de la vida. Hola amigos de Horror Hazard, aquí Rob. Como probablemente habrán notado en el video anterior, lo que sucedió fue que en vez de una recomendación, lo que hice más bien fue una reseña. Y la verdad me gustó que, aunque haya sucedido por accidente, eso haya ocurrido, porque en realidad lo que más me gusta a mí es reseñar películas. Así que con eso en mente decidí de que ahora vamos a continuar con esa temática por un buen rato, mientras planeo algún próximo cambio en alguno de estos otros videos. Pero por el momento entremos en la reseña de esta película que vi recientemente. Tiene mucho mercadeo detrás de ella misma y la verdad es que no me pareció la gran cosa, pero tampoco me parece una película tan mala. Me estoy refiriendo a la cinta del 2018, Antrum, la película más mortal que se haya hecho. Antrum es un filme que salió el 12 de noviembre del 2019 y es el debut directorial de David Amito y Michael Laicini. Ahora quiero explicar un poco cuál es el formato de esta cinta. La cinta comienza con un documental de 15 minutos, la cual te da una sinopsis o te brinda los antecedentes, y pongo entre comillas letales, cierro comillas, de esta cinta. Hay varias aseveraciones, un par de incendios,
gente volviéndose loca. Podemos mencionar también a organizadores de festivales que trajeron la película y que murieron misteriosamente. En fin, algo que rivaliza completamente La maldición de Tutankamón. Así que así es como comienza el filme, con este documental. Una vez desarrollado el documental, viene una advertencia que, wow, es decir, tengo que darles crédito. En cuanto a mercadeo, montaron todo el show. Y finalmente viene la película. La película es bien corta, dura aproximadamente unos 70 minutos y está ambientada en la época de finales de los 70s. Comienzo diciendo de que eso es algo que a mí me gustó mucho de la cinta, es la ambientación. La ambientación creo que la lograron muy bien a pesar del bajo presupuesto. Lo que sí me parece que no estuvo muy bien es que el guión es demasiado sencillo y no da para la profundidad de la historia. La idea es muy sencilla, es este hermano y hermana, el hermano fue mordido por su perro, al cual se le sujeta a la eutanasia. La mamá dice que el perro va a ir al infierno porque fue un mal perro, y la hermana, para tratar de hacerlo sentir mejor, le dice a su hermano de que van a ir a un bosque a cavar un hoyo en el mismo, donde van a tener acceso al infierno y van a poder rescatar el alma del perro. Esa es la premisa de esta cinta, y en verdad, a pesar de que es muy sencilla y siento que tal vez es demasiado simplona, funciona en cierto nivel. Desafortunadamente, la premisa original de ser la película más letal jamás hecha, o la película más mortal que se haya visto, no llega a tener ningún tipo de efecto, ya que la película en sí pareciera más en algún momento como un montaje para que así lo fuese, en vez de que la película tuviera un efecto más letal por sí sola. Lo podemos ver con varios elementos, ciertas tomas de snuff films, el uso exagerado de simbolismo satánico ultra trillado, ¿okay? Una toma que creo que es la toma más impresionante de la película, que la van a ver, que es una toma donde se ve cierta persona del otro lado de la pantalla, toda oscura. Se las recomiendo, yo creo que es la parte más interesante de la película, pero al final el desenlace es completamente abierto. Uno no sabe si pasa la tragedia que se menciona al final de la película, pero lo interesante es que la película no tiene mucho contenido y no pueden estirarla por más que quieran por 70 minutos. Así que al final Antrum es una película que en verdad no asusta para nada, no tiene ningún elemento atemorizante que no te permite dormir en la noche, y lo único que trae consigo es una excelente campaña de mercadeo que desafortunadamente para mí se cae una vez que uno ve la película. Sin embargo, les aplaudo la ambientación y hay que rescatarla por eso. Es una película que ustedes pueden ver una vez y con eso es más que suficiente. En fin, esta fue mi reseña de Antrum para el día de hoy y los espero la próxima semana con otra reseña más aquí en Horror Hazard. Hola, ¿cómo están, salvajes? Para esta semana vamos a hablar de otro gran paladín dentro de lo que es el género del terror. La semana pasada hablamos del pistolero, o el último de los pistoleros de la Torre Oscura, Robert Deschain de Gilead. Pero bueno, este es un escritor que hasta el momento no hemos tocado y es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque él fue parte del trío de The Weird Tales a principios de los años 30. Es un personaje que incluso cuando él murió, nuestro queridísimo Lovecraft le dedicó incluso una carta. Así tenía sus fans, imagínense. Pero bueno, este escritor es un auténtico tejano. En su momento era una persona muy debilucha, más que todo en su juventud, y algo muy raro para la época era que era amante de ir a la biblioteca y leer. Por lo tanto, él sufría mucho bullying.
Conforme él fue creciendo, fue yendo a gimnasios, se convirtió en boxeador y después definitivamente se convirtió en un gigante muy parecido a sus personajes, de 1,80 m, musculoso y definitivamente que nadie le iba a querer hacer bullying. Pero sin embargo era una persona de gran corazón, y muy sensible. Este gran escritor se llama Robert E. Howard, creador de personajes grandes como Conan el Bárbaro y un cazador de vampiros, monstruos, espíritus, como lo fue Solomon Kane. Él creó en realidad un género completamente nuevo en su momento que actualmente tiene sus repercusiones, que es el Swords and Sorceries. Lo vemos por ejemplo en He-Man, lo vemos en otro clásico de culto de animación como lo que fue Ice and Fire. De ahí en fuera lo vemos incluso hasta en cómics, y a pesar de que él creó estos personajes, muchas personas se han aventurado a continuar la existencia de estos personajes a través de películas, videojuegos y demás. Sin embargo, ¿qué les traigo hoy? De Robert E. Howard les traigo una novela corta conocida como Armurich, muy al estilo de Robert E. Howard, muy al estilo pulp, una literatura sencilla en la cual nos hace vivir nuestras ganas de ir a aventurarnos contra esos monstruos. A diferencia de otros escritores de terror, mucho de lo que la obra de Robert E. Howard va enfocada en personas que, al igual que él, agarran el terror y le dan su buena madre. Pero bueno, ¿de qué se trata Armurich? Habla de las historias o las aventuras de Esau Cairn, una persona que definitivamente no estaba del todo, no de acuerdo, sino simplemente estaba fuera de su época, una época muy civilizada para él, en el cual incluso él se dedicó a los deportes, al igual que nuestro querido autor, al boxeo, y en su salvajismo natural mata a su sparring. De ahí en fuera, en una pelea en un bar, sin querer mata a otra persona y termina huyendo. Conoce a un científico que lo utiliza como sujeto de pruebas para una máquina que lo teletransporta a un mundo salvaje en otro planeta, y él ahí es donde desempeña sus aventuras. Una obra muy interesante, fácil de leer, para conocer lo que es el espíritu del pulp. Si no saben lo que es el pulp, es literatura prácticamente de entretenimiento. Más adelante ahondaré en ese tema, pero les recomiendo esta novela, es fácil, se puede conseguir en PDF. En este caso la conseguí, esta edición, como pueden ver, no es muy larga, y para pasar estos tiempos de cuarentena y sacar nuestra interior salvajada, o nuestras ganas de golpear algo, o matar ese monstruo o ese espíritu, no hay nada como para leer como Robert E. Howard. Bueno, los dejo, eso ha sido todo por hoy, hasta luego, se cuidan. Y lastimosamente llegamos al final del programa, el momento más triste del día, cuando el tiempo se nos va volando, pero recuerden que el próximo viernes igual a las 8 de la noche les vamos a traer otro programa de la cabina del horror. Así que buenas noches y recuerden, el terror nunca estuvo tan cerca.